8 de la noche iniciamos la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 23 de agosto. Un fin de semana con mucha información a nivel nacional e internacional y acá tenemos todos los detalles, así que lo invito a que se quede con nosotros. Iniciamos con nuestros titulares. 7 personas murieron en un trágico accidente ocurrido en San Antonio, Suchitepeques. Un tráiler y un mototaxi chocaron cerca de la medianoche, dejando una escena de emergencia y víctimas atrapadas entre los vehículos. 2 cambios ponen en alerta a los conductores. La gasolina regular comienza a venderse con etanol, mientras el diésel supera los 45 quetzales por galón. Le contamos qué está pasando y cómo puede impactar al transporte. Arranca el proceso para elegir al Contralor General de Cuentas, que dirigirá la institución durante los próximos 4 años. 2 aspirantes ya presentaron sus expedientes y 27 comisionados deberán definir la nómina de 6 candidatos que llegará al Congreso. A menos de 1 hora de la ciudad, una comunidad busca dejar de ser aldea y convertirse en municipio. El Serinal lleva más de 15 años esperando que el Congreso retome una iniciativa que podría darle autonomía y cambiar su futuro. Lula da Silva y Flavio Bolsonaro aceleran la carrera por la presidencia de Brasil. A menos de 2 meses de las elecciones, ambos movilizaron a sus seguidores en Río de Janeiro en una contienda marcada por la polarización y un escenario muy cerrado. Guatemala hizo historia este domingo con la primera maratón de la ciudad. Cerca de 22.500 corredores tomaron las calles en una jornada que coronó a Williams Hulajuk y Sandra Rachón como los primeros campeones de los 42 kilómetros. Qué gusto que nos esté acompañando un domingo más en esta emisión para conocer las noticias que marcaron el fin de semana. Soy Paula Osaeta y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas y por supuesto un gran equipo de periodistas. Estamos listos para informarle, así que comenzamos. Y lo hacemos con la actualización de datos que las autoridades han proporcionado sobre el accidente que fue protagonizado por un tráiler y un mototaxi cerca de la medianoche del viernes pasado en San Antonio, Suchitepeques. Esta es la información que se tiene hasta el momento. 7 personas fallecidas es el número de víctimas que dejó el accidente de tránsito ocurrido cerca de la medianoche del viernes pasado en el kilómetro 150 de la Ruta al Pacífico, aldea Concepción Iztacapa, en San Antonio, Suchitepeques, según la actualización que proporcionaron las autoridades. Las víctimas mortales fueron identificadas como Virgilio Roberto Grave Marroquín, de 30 años, Ever Leonel Hernández Xunush, de 28, Jonathan Ezequiel Baluch Sicajau, de 23, Saturnino Poac Sam, de 22, Freddy Rolando Grave Marroquín, de 19, Ana Cep, de aproximadamente 30 años, y Mario René Arenales Montúfar, de 14. El percance vial involucró a un tráiler celeste y un mototaxi. En este último viajaban las víctimas mortales. Los bomberos municipales departamentales trabajaron en las labores de extracción de los cuerpos que quedaron atrapados entre los vehículos. Imágenes impactantes en esta hora de la noche, ubicados exactamente en el kilómetro 150, jurisdicción de San Antonio. Las autoridades aún investigan qué ocasionó el percance, aunque según versiones, el vehículo pesado habría arrollado el tuk-tuk. Para Noticiero Guatevisión, Fernando Maxul. Y en otras noticias, el paso de vehículos en el kilómetro 110 de la carretera al Atlántico, jurisdicción de Usumatlán, Zacapa, está inhabilitado debido a los daños causados por un accidente de tránsito que involucró un tráiler y 2 vehículos. El percance ocurrió en horas de la tarde de ayer sábado y dejó la muerte de 4 personas y la destrucción del puente que afecta a miles de automovilistas. Según la versión de testigos, el piloto del tráiler perdió el control del vehículo y colisionó con la baranda del puente, cayendo al río y arrastrando a un vehículo particular. Ambos ardieron en llamas y causaron pánico entre las personas que detuvieron su marcha para tratar de auxiliar a los heridos. El Ministerio de Comunicaciones emitió un comunicado para recomendar a los usuarios utilizar vías alternas. Además, indicó que desplegó maquinaria y equipos técnicos para atender la emergencia en el puente Guijo. Cayó el puente por aquí, señores.
Allá está otro tipo, mucha. Ahí otro ahí abajo. Ahí tirado, pero ya está muerto. Ah, sí, él ya está muerto. Ahí está el trailer, señores. Hay que tener cuidado porque creo que va a explotar el carro. Sí, el carro ya arrojó huevo. El puente se cayó, señores, se hundió. Sí. Sí. Tienes que tener cuidado. Ah, la gran puchica, mucha. Ahí es el paso, se ve la estación. Santo Dios. Y el piloto, muchachos, a ver qué pasaría. Ese haber muerto. Ya no pudo haber salido. Qué barbaridad. Corre y tráete ellos, hombre. Y ahora le cuento que un incendio declarado se registró en horas de la tarde de este domingo en la colonia Nueva Esperanza, Granjas Gerona, en la zona 8 de San Miguel Petapa. Según información de los socorristas, se trata de 5 viviendas que fueron alcanzadas por las llamas. Los bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales enviaron motobombas y camiones de abastecimiento con personal especializado para sofocar las llamas. Los paramédicos auxiliaron a una persona que sufrió quemaduras, por lo que fue trasladada a la emergencia del hospital de Villanueva. Y en otros hechos, 2 motoristas protagonizaron un accidente en el kilómetro 54.5 de la ruta interamericana en Chimaltenango. El percance ocurrió en horas de la madrugada del sábado y dejó 2 muertos y 2 heridos. Los bomberos voluntarios acudieron a la emergencia e identificaron a los heridos como Cristian Portugués González, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, y Pablo Aguilar, quien presentaba trauma de cráneo y fue trasladado hacia el Hospital Nacional de la localidad. Por su parte, las víctimas mortales fueron identificadas como Alex Fernando Quesada, quien falleció a su arribo al hospital, y en el lugar del accidente quedó el cuerpo de un hombre de unos 20 años de edad. De acuerdo con información de Curiosos, minutos antes del hecho, uno de los motoristas zigzagueaba de forma imprudente hasta que chocó contra el otro vehículo. Y 2 agentes de seguridad privada fueron atacados a balazos en el sector de Palmira, en el kilómetro 99.5, ruta a San José Buenavista, en Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla. La víctima mortal fue identificada como Marcos Choc, originario de Cobán Alta, Verapaz, y el herido es Enrique Cuyuch, de Samayac, Suchitepeques, quien se recupera en un centro asistencial local. Según versiones del hecho, los 2 agentes se encontraban en su descanso cuando fueron emboscados por sicarios que huyeron con rumbo desconocido. Y en otras noticias, en el interior de una vivienda en la colonia Renacimiento Municipal, en la zona 18 capitalina, se registró un ataque armado que dejó la muerte de 2 personas. Así lo informaron bomberos voluntarios. Técnicos en urgencias médicas de la 4ª compañía detallaron que en una de las habitaciones estaban las 2 personas con heridas de proyectil de arma de fuego en órganos vitales. Se trata de un hombre de 30 años y un menor de 17. Las autoridades también informaron del hallazgo de un arma de fuego en el lugar. Y en la colonia Santa Marta, en la zona 3 de Escuintla, capturaron a Silvia N., de 58 años, y a Carolina N., de 40 años, madre e hija, ambas requeridas por el delito de extorsión. La información compartida por la Policía Nacional Civil da cuenta que Silvia N. tenía 3 órdenes de aprehensión emitidas entre agosto de 2024 y mayo de 2025 por juzgados de Huehuetenango, El Progreso y Escuintla, mientras que Carolina N. tenía 4 órdenes de captura emitidas entre marzo de 2025 y enero de 2026 por juzgados de Quetzaltenango, Petén y Zacapa. Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil capturaron a Horacio N., de 39 años, en el kilómetro 36 de la ruta a El Salvador, entrada a la aldea El Jocotillo, Villa Canales, y también reportaron el rescate de una adolescente de 17 años. Según la información de las autoridades, la menor habría sido privada de su libertad mediante el uso de la fuerza y trasladada en un vehículo. La adolescente fue llevada a un centro asistencial para verificar su estado de salud. El presunto secuestrador tenía una orden de captura por el delito de secuestro emitida el 22 de agosto pasado por un juzgado de Guatemala. Y le cuento que este fin de
de semana, Juana Santiago Chel, de 72 años, de la aldea Checochó, en Nevajiché, retornó a su vivienda donde el pasado 30 de junio fue desalojada en cumplimiento de una orden judicial. Santiago llegó acompañada de autoridades locales, vecinos y familiares, quienes la han apoyado. La familia manifiesta que la propiedad de donde fue desalojada le pertenece a su hija y que se encuentra en proceso de aclaración en los tribunales correspondientes. Estamos aquí para que ella tome posesión de su terreno, más o menos de 15,000 metros cuadrados. Entonces es para que la señora no deje de tener posesión de su bien inmueble, ¿verdad? Que siempre ella lo ha tenido. Si bien es cierto, hay una resolución judicial, pero es una resolución de lanzamiento, no de desalojo. Entonces, precisamente aquí no se necesita ninguna resolución judicial, ningún orden para que ella tome posesión, porque como le digo, ella nunca ha dejado de tener la posesión de su bien inmueble. Y damos un giro a la información porque la llegada de la gasolina regular con 10% de etanol, conocida como E10, ya genera dudas entre los conductores. Mientras algunos deciden probarla, otros prefieren pagar más por la super ante el temor de posibles afectaciones en sus vehículos. La incorporación de etanol a la gasolina regular ya genera dudas entre conductores, principalmente por el temor a posibles daños en los motores de carros y motocicletas. Algunos prefieren probar la mezcla y observar su comportamiento, mientras otros han decidido continuar con gasolina super, aunque esto represente un mayor gasto. Entre las principales preocupaciones está el posible deterioro de mangueras y válvulas, además del rendimiento de los vehículos. La verdad es que yo uso regular. Precisamente eso le estaba preguntando al gasolinero si todavía estaba pura la gasolina o ya estaba con etanol. ¿Y qué le dijeron? Que todavía estaba solo la pura regular. Sí, pues. Ajá. Y ahora que ya comiencen con la aplicación del etanol, ¿qué va a hacer? Pues la verdad que por el bien de mi moto pienso que mejor voy a echar súper. Sí, porque he estado averiguando y dice que se deterioran partes del motor o algo así. ¿Y ahora que se va a empezar a aplicar, usted va a seguir echando regular? Ya no por miedo a que póngale, llevo un pedido y me quedo tirado por allá. ¿Qué voy a hacer? Ese es mi miedo. Sí. ¿Qué modelo es su moto? 2026. Sin embargo, también hay conductores que aseguran que continuarán utilizando gasolina regular y consideran que cada usuario deberá evaluar el comportamiento de su vehículo. Sería ir probando poco a poco el funcionamiento, ya que como dicen muchos que afecta un poco el vehículo, pero sería ir probando poco a poco, si no, pues utilizar la super. Sí, pues, ¿qué tipo de vehículo tiene usted? Es un mecánico motor 1500, sí es aurativo y pues he usado regular y me ha funcionado. Pero ahorita con el etanol vamos a ver qué tal sigue. Varios automovilistas aseguran que no hay mayor información de la afectación o compatibilidad de la mezcla E10 con la gasolina. Hasta aquí las autoridades no han dicho nada al respecto. Por ejemplo, las concesionarias de vehículos, a ellos no les importa si les hacen daño a los motores o no el combustible, ¿va? Pero sí, eso es lo que se ha escuchado. La periodista de Prensa Libre, Glenda Burrión, realizó un recorrido por varias gasolineras y se constató que la implementación no avanza al mismo ritmo. En algunas gasolineras ya se comercializa E10, pero la bomba no tiene una identificación especial que advierta al consumidor sobre el cambio, mientras que en otras estaciones informaron que la nueva mezcla comenzaría a venderse en el transcurso de este fin de semana y el lunes. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas señaló que le corresponde fiscalizar la calidad y cantidad del combustible, mientras que los precios se rigen por el libre mercado. Mientras la mezcla comienza a utilizarse, los consumidores piden mayor información sobre sus efectos y compatibilidad con los distintos modelos. Reportó Mabel Saucedo y Byron Baiza. Y escuche esto, el precio del diésel supera ya los 45 quetzales por galón y alcanza niveles récord en Guatemala, mientras el alza presiona los costos del transporte de pasajeros y de carga. La propuesta de un nuevo subsidio todavía debe pasar por el análisis de comisiones del Congreso. El diésel continúa subiendo de precio y con ello superó los máximos históricos reportados en los registros del Ministerio de Energía y Minas. Para este último fin de semana, un recorrido por 10 estaciones de servicio mostró precios de más de 45 quetzales por galón, el precio que supera el nivel que hasta ahora no había sido registrado en los informes históricos del MEM. El incremento se produce en medio de un escenario internacional marcado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán y las restricciones al paso de buques por el estrecho
estrecho de Hormuz, factores que han sido señalados entre las causas de la presión sobre los precios de los hidrocarburos. El impacto también alcanza al transporte. La gremial de transporte extraurbano de pasajeros advirtió que el diésel es fundamental para el traslado de personas y mercancías y que el alza de los hidrocarburos ha llevado los costos de operación a niveles que consideran insostenibles. Mientras tanto, el gobierno busca que el Congreso apruebe un nuevo subsidio a los combustibles. La propuesta fue anunciada por el presidente Bernardo Arévalo el 24 de julio con la expectativa de que fuera conocida de manera urgente. Sin embargo, el 18 de agosto los diputados determinaron que la iniciativa deberá seguir el trámite ordinario y ser analizada por las comisiones de Energía y Minas y de Finanzas Públicas y Moneda. Por ahora, no hay fecha definida para los dictámenes que permitirían continuar con la discusión del subsidio. Mientras el Congreso avanza en ese proceso, el precio del diésel mantiene la presión sobre los costos del transporte y potencialmente sobre el precio de otros bienes y servicios. Con información de Glenda Burrión, reportó Mabel Saucedo. Ya estamos de regreso con más noticias. La carrera por ocupar la Contraloría General de Cuentas ya comenzó formalmente. Este sábado la Comisión de Postulación recibió los primeros 2 expedientes de profesionales que buscan dirigir el ente fiscalizador durante el periodo 2026-2030. La Comisión de Postulación para elegir al próximo Contralor General de Cuentas recibió este sábado 22 los primeros 2 expedientes de aspirantes al cargo. Los profesionales que presentaron su documentación son César Maximiliano Orozco y Efraín Ángel Matías Aguirre. Tuvo la participación de 2 profesionales que presentaron sus expedientes. ¿Quiénes fueron esos profesionales? Los profesionales fueron el licenciado César Maximiliano Orozco y el licenciado Efraín Ángel Matías Aguirre. Con ellos 2, ¿cuántos expedientes suman? Ahorita por el momento 2. Ayer que fue nuestro primer día de la jornada de recepción de expedientes no se recibieron, entonces solo los 2 que hemos recibido hasta el momento. El lunes se continúa. Así es, se espera el lunes y martes, que son 2 días que se tienen previstos para la recepción de expedientes y donde consideramos que se va a tener más afluencia. La postuladora está integrada por 27 comisionados y tiene a su cargo la elaboración de una nómina de 6 candidatos que posteriormente será enviada al Congreso de la República para que los diputados elijan al próximo titular de la Contraloría General de Cuentas. El proceso se desarrolla mientras la actual comisión avanza en la definición de los criterios y etapas que se utilizarán para evaluar a los aspirantes. Entre los aspectos que deberán ser revisados están la formación profesional, la experiencia, la capacidad y la honorabilidad de quienes buscan llegar a la institución encargada de fiscalizar el uso de los recursos públicos. La Comisión de Postulación ya aprobó un cronograma tentativo para cumplir con el proceso. Según lo previsto, la integración de nómina final de 6 candidatos comenzaría el 18 de septiembre. El Congreso de la República ha informado que la fecha límite para recibir esa nómina es el 23 de septiembre, aunque los comisionados manejan como fecha el 22 de ese mes. La elección a Contralor General de Cuentas cobra relevancia por el papel que tiene esta institución en la fiscalización de los recursos del Estado y en la vigilancia del manejo de los fondos públicos. Con la recepción de los primeros expedientes comienza una nueva etapa en el proceso que deberá concluir con la elección del Contralor General de Cuentas para el periodo 2026-2030. A partir de este lunes a las 8 de la mañana se continuarán recibiendo expedientes y se cerrará el martes a las 5 de la tarde. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. Y en otros temas, la construcción del trayecto del Aerometro sigue avanzando. El alcalde capitalino Ricardo Quiñones aseguró que los trabajos que han provocado cierres y modificaciones viales ya presentan entre 60 y 70% de avance. Las estructuras del Aerometro ya comienzan a cambiar el paisaje en distintos puntos de la ciudad. Las obras del sistema de transporte por cable avanzan, mientras los conductores deben adaptarse a cierres, reducciones de carriles y cambios en la circulación. El alcalde Ricardo Quiñones informó que los trabajos que actualmente generan las principales afectaciones viales tienen un avance de entre 60 y 70%. Los trabajos que son los que están causando los cierres, ya llegamos por lo menos a un 60-70%. Ya en los próximos 10 días vamos a retirar una de las grúas, la vamos a trasladar a otro punto. Ya usted puede ver las torres con los equipos, ya se ve también en el área de la plazuela de España el equipamiento de la estación número 1. Sabemos que es una obra de una gran magnitud
y son cambios temporales. Uno de los puntos más visibles es el sector de la calle Montúfar en la zona 9, donde se construyen estructuras que formarán parte del recorrido del sistema. Los trabajos en este sector comenzaron en enero y han obligado a reducir el espacio disponible para los vehículos. La municipalidad ha advertido que las intervenciones pueden continuar generando congestionamiento mientras avanza la construcción. El proyecto incluye estaciones elevadas y cabinas que circularán por cable. Una de las estaciones en construcción es la de la Plaza España, cuyo andén estará a más de 7 metros sobre el nivel de la calle y contará con elevadores, rampas y espacios para personas con discapacidad. El desarrollo de la obra también se extiende hacia el sector del Boulevard Liberación y el monumento a Tecún Umán, donde se levantan estructuras que sostendrán el sistema. Mientras la obra avanza, la municipalidad capitalina deberá mantener las medidas de ordenamiento vial para reducir el impacto sobre los conductores. Con imágenes de Byron Baiza para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. Y concluyeron los trabajos de apuntalamiento temporal en el puente del anillo periférico sobre la calzada Raúl Aguilar Batres. El CIF instaló un soporte metálico adicional bajo el área afectada como medida preventiva mientras se realizan evaluaciones para definir las reparaciones necesarias. La intervención se efectuó durante la noche para reducir el impacto vial y por ahora la circulación sobre el anillo periférico se mantiene normal. La próxima semana comenzarán estudios con radiografías, ultrasonido y ferroscan para determinar con precisión el estado de la estructura. Y como ya veíamos esta semana, la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas elevó los requisitos para quienes buscan dirigir la institución. Además, el paso a desnivel de la Roosevelt fue inaugurado casi con 3 años de retraso y un incremento en el presupuesto inicial. Y Estados Unidos alertó sobre posible dinero del narcotráfico que podría financiar organizaciones políticas. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. De cara a las elecciones generales de 2027, Estados Unidos expresó su preocupación por el posible ingreso de dinero proveniente del narcotráfico al financiamiento de organizaciones políticas en Guatemala. El tema fue planteado a magistrados del Tribunal Supremo Electoral durante una reciente visita a ese país. Las autoridades estadounidenses prevén dar seguimiento al proceso y podrían viajar a Guatemala en las próximas semanas para reunirse nuevamente con el TSE. Mientras tanto, el tribunal asegura que mantiene los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas establecidos en la legislación para vigilar el financiamiento de los partidos políticos. Bajo investigación se encuentra la presunta salida de un privado de libertad de la cárcel Los Jocotes en Zacapa, quien habría viajado hasta Chiquimula para asistir a un concierto durante la feria. El sistema penitenciario confirmó que ocurrió un incidente y reconoció que guardias y autoridades del centro podrían estar involucrados, por lo que presentó denuncias penales y abrió procesos administrativos. El reo fue trasladado al preventivo de la zona 18, donde permanece aislado, mientras el Ministerio Público realiza las diligencias para establecer cómo salió del centro y quién habría facilitado su traslado y posterior regreso. La Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas elevó los requisitos para quienes buscan dirigir la institución durante el periodo 2026-2030. Los aspirantes deben presentar más de 30 documentos para acreditar su formación, experiencia, antecedentes y requisitos éticos. Entre las condiciones está no estar afiliado a partidos políticos y declarar que no existen vínculos profesionales con personas o entidades relacionadas con corrupción, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero o delitos contra la administración pública. La comisión también estableció que podrán postularse guatemaltecos de origen o naturalizados. Sin embargo, aún queda por definir la tabla de gradación que distribuirá los 100 puntos para evaluar los méritos de los candidatos que desde el viernes podían postularse. El presidente de la postuladora propondrá una nota mínima de 75 puntos. Grietas de considerable profundidad, varillas expuestas y movimiento localizado fueron detectados en la parte inferior del puente del anillo periférico sobre la calzada Aguilar Batres. La Conred, el Ministerio de Comunicaciones y la Municipalidad de Guatemala inspeccionaron la estructura para determinar sus condiciones. Las imágenes muestran vibraciones y aparente desplazamiento en la zona de las fisuras
cada vez que circulan vehículos, incluido transporte pesado. Autoridades advierten que estos hallazgos no permiten establecer por sí solos un riesgo de colapso, pero hacen necesaria una evaluación estructural especializada para determinar el origen de los daños, revisar las conexiones y establecer si deben aplicarse medidas preventivas. El paso a desnivel de la calzada Roosevelt y 9ª Avenida de la zona 11 fue habilitado tras acumular casi 3 años de retrasos y un incremento de más de 9 millones de quetzales en su costo. La obra, que originalmente tenía un presupuesto de 44.9 millones de quetzales, terminó superando los 53.9 millones debido a problemas de planificación y modificaciones en el diseño. A los atrasos se sumaron trabas administrativas y la falta de una empresa supervisora, situación que, según la constructora, provocó interrupciones en los trabajos desde 2023. El Ministerio de Comunicaciones informó que la empresa ejecutora acumuló 118 días de atraso, por lo que deberá pagar una sanción de aproximadamente 4.3 millones de quetzales. El distribuidor vial conecta las calzadas San Juan y Roosevelt y busca mejorar la movilidad en uno de los puntos de mayor congestión de la capital. A menos de una hora de la ciudad de Guatemala, una comunidad que durante décadas ha construido su propia historia busca dar un paso que podría cambiar su futuro, convertirse en municipio. El Serinal Santa Rosa lleva más de 15 años detrás de este objetivo y ahora espera que el Congreso retome la iniciativa que podría darle autonomía. A unos 47 kilómetros de la ciudad de Guatemala, ubicado en el municipio de Barberena, Santa Rosa, se encuentra la comunidad del Serinal, una localidad que lleva más de una década intentando convertirse en un municipio. Tras décadas de organización comunitaria y años de espera legislativa, el Serinal mantiene vivo el anhelo de convertirse en el municipio 341 de Guatemala. Para llegar a El Serinal se deben recorrer unos 50 kilómetros desde la zona 1 de la ciudad de Guatemala por la carretera a El Salvador. Pasada la entrada que anuncia el desvío y luego de recorrer algunos kilómetros más, un letrero de bienvenida marca el ingreso a la aldea El Serinal Barberena Santa Rosa. Debajo del rótulo, una flecha señala el camino a la Laguna del Pino, uno de los principales atractivos naturales de la zona y parte de los argumentos que los vecinos del lugar esgrimen cuando hablan del futuro que visualizan para su aldea. El calor en la zona es constante, la región es seca y en verano el ambiente se vuelve pesado. Aún así, en el polideportivo de la aldea un grupo de niños juega sin preocuparse por la temperatura. A pocos metros en la calle principal, los puestos del mercado se extienden a lo largo de la acera. No se cuenta con una edificación formal, solo las ventas bajo sombrillas y el movimiento propio de una comunidad que con o sin palacio municipal funciona como tal. Eso es precisamente lo que los habitantes de la aldea desean que el Estado reconozca oficialmente. La historia del Serinal comenzó mucho antes de la gestión municipal. Sus raíces se remontan a los años 1950, cuando las primeras familias llegaron al lugar como parte de los parcelamientos originados por el Decreto 900. La reforma agraria impulsada durante el gobierno de Jacobo Arbenz. Estas personas fueron señaladas como invasoras e incluso de comunistas, pero según la memoria colectiva del lugar, ya que hasta el momento no existe ningún registro escrito, solo ejercían un derecho. La aldea recibió varios nombres a lo largo de las décadas. Le llamaron la pequeña Moscú por el estigma político de sus fundadores. Luego se llamó Esquipulitas en un giro hacia lo religioso y después Fray Bartolomé de las Casas. Finalmente, ya en este siglo, los vecinos decidieron recuperar el nombre original, El Serinal. Ignacio Monzón, originario del lugar y presidente y representante legal de la Asociación de Vecinos de El Serinal para Servir, fue uno de los primeros en llevar ese sueño de la conversación informal al expediente formal. Y vives que realmente estábamos siendo de una posición muy olvidada, no había inversión, casi cero inversión en nuestro lugar, el Serinal y sus comunidades. Leí, en ese momento estaba muy mal. No había drenaje, no había agua suficiente. Alumbrado público en ese entonces tal vez habían unos 60 focos, tal vez.
y así, muchas deficiencias, ¿verdad? Con la salud, todo terriblemente. Entonces mi mente comenzó a despertar leyendo las leyes, ¿verdad? Vi que era momento de iniciar un pensamiento para crear nuestra autonomía. Cuando en el 2006 una disputa con la municipalidad de Barberena por la administración del agua llegó a un punto de quiebre, Monzón lo dijo en voz alta frente a unas 500 personas. El lunes comenzarían a organizarse para gestionar la autonomía municipal. Tardaron 3 años en integrar el expediente. En el 2009 formalizaron la solicitud en la gobernación de Santa Rosa. Cuenta que la gestión propiamente dicha comenzó en el 2010. Lo que siguió fue un recorrido institucional largo y documentado. El expediente pasó por la gobernación de Santa Rosa, el Ministerio de Gobernación, el Instituto Geográfico Nacional, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, así como por estudios ambientales, sociales y económicos. Todos los municipios colindantes, Barberena, Villa Canales, Fraijanes, Santa Cruz Naranjo y Pueblo Nuevo Viñas, emitieron dictámenes favorables. El resultado fue la iniciativa de Ley 5558, presentada al Congreso por el organismo ejecutivo el 28 de febrero del 2019, durante el gobierno de Jimmy Morales. El documento propone la creación del municipio del Serinal en Santa Rosa mediante la segregación de territorio de Barberena. El área que comprendería el nuevo municipio es de 108.55 kilómetros cuadrados, equivalentes a 240 caballerías, y colinda al norte con Fraijanes y Santa Cruz Naranjo, al sur con Barberena y Pueblo Nuevo Viñas, y al poniente con Villa Canales. Tenemos muchos sueños de cambiar esto, ya que, reitero, a 48 kilómetros de la capital es injusto que vivamos en estas condiciones, ¿verdad? Soñamos con fuentes de trabajo aquí mismo, ¿sí? Atraer la inversión privada para que la violencia, esta violencia que nos tenemos aquí en nuestra comunidad, la logremos erradicar con inteligencia a través de la educación. Al adolescente, pues, mantenerlo ocupado en cosas sanas, y al joven adulto, pues, ya tenerle una capacitación bonita con fuentes de trabajo. Eddy Cifuentes, analista del poder local, expresa que es posible que exista un interés político expreso en el Serinal. Según él, la comunidad ha crecido de manera significativa y se ha convertido en un territorio con peso electoral, lo que explica tanto el interés de algunos actores políticos en impulsarla como la resistencia de otros. Así como el Serinal, existen otras localidades alrededor del país a la espera de una resolución oficial que los decrete municipio. Mientras tanto, para esta comunidad, los trámites continúan a la espera de que el Congreso apruebe la iniciativa 5558, que por fin declare el Serinal como el municipio 341. Con imágenes de Juan Diego González para Prensa Libre y Guatevisión, reportó Belinda Martínez. El último municipio creado en Guatemala fue Petatán, Huehuetenango, el 27 de octubre de 2015, cuando el Congreso de la República aprobó mediante el decreto 06-2015 su creación y elevación a la categoría de municipio. Desde entonces, ninguna otra aldea o comunidad del país ha sido elevada a esa categoría. A finales de abril último, la iniciativa para que el Serinal sea municipio fue incluida en agenda para tercera lectura, pero no se concretó, y algunos diputados indican que el freno no es técnico sino político. Para una comunidad obtener su propia categoría municipal incluye acceso al situado constitucional, fondos de los consejos de desarrollo, capacidad para gestionar cooperaciones internacionales y sobre todo la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio territorio. Barberena tiene una extensión territorial de 294 kilómetros cuadrados. De esa superficie, 108.55 kilómetros cuadrados pertenecen al Serinal, lo que corresponde al 36% del territorio total del municipio. Ya veremos entonces lo que pasa en el Congreso. Mientras tanto, cambiamos de tema porque es momento de dar un repaso por los hechos que se han convertido en noticia y que se han hecho virales en las redes sociales. Esto es Mundo Insólito. La tragedia conmocionada. 10 personas muertas y 40 en highway y terminó volcado entre los árboles. Una historia fuera de lo común llegó al récord Guinness. El indio
Sridhar Chilal dejó crecer las uñas de su mano izquierda durante 66 años y alcanzó una longitud total de 909.6 centímetros. La medición oficial se realizó en 2014 y registró uñas de hasta casi 2 metros en uno de sus dedos. Su decisión comenzó cuando era adolescente después de un incidente con la uña de un maestro. El tamaño llegó a complicar actividades cotidianas, incluso su trabajo como fotógrafo. En 2018 decidió cortárselas y ahora forman parte de exhibiciones permanentes en museos de Ripley's Believe It or Not. Una serie de misteriosas luces rojas en el cielo sorprendió a habitantes de San Luis Potosí y rápidamente llamó la atención en redes sociales. Las imágenes muestran varios puntos luminosos que pudieron observarse desde distintos sectores, generando comentarios y especulaciones entre los usuarios. El fenómeno se volvió viral luego de ser compartido en redes sociales y captó la atención por su particular apariencia. Hasta el momento, el reporte destaca principalmente el avistamiento de estas luces, mientras se busca establecer con precisión qué pudo haber provocado este fenómeno observado en el cielo. Japón busca combatir una de sus peores olas de calor con una medida que sorprende: neveras humanas para ayudar a la población a refrescarse. Las empresas Sanden y Trusco instalaron las llamadas cabinas Dojiemon Box, espacios de enfriamiento que funcionan en sesiones de entre 5 y 10 minutos, con ráfagas de aire a 5 grados Celsius. La tecnología permite reducir el ambiente interior hasta unos 15 grados. La iniciativa surge en medio de una ola de calor que, según medios locales, ha dejado 79 personas muertas en el país. Miren lo que es esto, por favor. Yo dije ir al agua a las 8 de la mañana. Una escena que parece sacada de una película se volvió viral en redes sociales. Un joven que hacía snorkel en Puerto Madryn, Argentina, fue rodeado por varios lobos marinos que se acercaron repetidamente, rozaron sus hocicos con su rostro y nadaron a su alrededor. Las imágenes fueron compartidas en TikTok e Instagram y aunque el comportamiento puede responder a curiosidad y exploración, especialistas advierten que estos animales no deben interpretarse como una invitación al contacto físico, ya que pueden reaccionar de manera imprevisible. Ya estamos de regreso y lo hacemos con información internacional. Los dos principales candidatos a la presidencia de Brasil llevaron este sábado su campaña a Río de Janeiro, a 6 semanas de unos comicios marcados por la polarización y una ajustada disputa entre el presidente Luis Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. La campaña presidencial brasileña se trasladó el sábado a Río de Janeiro, el tercer colegio electoral del país, donde los dos principales candidatos intensificaron la carrera hacia las elecciones del 4 de octubre. El presidente Luis Inácio Lula da Silva, de 80 años, reunió a sus simpatizantes en el estadio Moça Bonita, en el oeste de la ciudad, desde donde defendió una agenda centrada en la seguridad, la economía y el papel de Brasil en el escenario internacional. No tengo preferencia entre China, Estados Unidos, Rusia, Francia o Inglaterra. Tengo preferencia por todos ellos. Soy brasileño y quiero cosas que cambien Brasil para los brasileños. La votación se anuncia nuevamente marcada por una fuerte polarización y bajo la sombra del presidente estadounidense Donald Trump, que ha respaldado abiertamente a candidatos conservadores en varios procesos electorales de América Latina. Lula busca un cuarto mandato no consecutivo frente al senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, que celebró un acto de campaña en el gimnasio Maracanacinho de Río de Janeiro. El legislador fue designado candidato después de que su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, fuera encarcelado por intentar impedir la investidura de Lula tras las elecciones de 2022. Flávio Bolsonaro se presenta como una versión más moderada de su padre, aunque reivindica el legado del exgobernante que mantiene una fuerte influencia sobre el electorado conservador brasileño. A menos de 2 meses de los comicios, una encuesta de Datafolha publicada el viernes otorga a Lula un 47% de intención de voto frente al 43% de Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.
Y en otras noticias, Estados Unidos y Canadá elevan la tensión comercial tras el fracaso de las negociaciones. Washington activó aranceles del 50% a productos canadienses valorados en unos $20,000 millones, mientras Ottawa anunció medidas de represalia principalmente contra el acero y los lácteos estadounidenses, que entrarán en vigor el 8 de septiembre. El gobierno de Donald Trump advirtió que una guerra comercial tendría un impacto devastador para Canadá y aseguró que el país tendrá que volver a la mesa de negociación. Y este domingo tenemos información deportiva. Antes de que saliera el sol, las calles de la ciudad capital se llenaron de corredores que participaron en la Medio Maratón 21K y en la primera edición de la 42K de Guatemala. La ciudad de Guatemala se convirtió esta mañana en una gran pista de atletismo. Miles de corredores tomaron las calles de la capital para participar en la 21K y en la primera edición de los 42K. Desde antes del amanecer, los participantes ya se encontraban calentando y esperando el banderazo de salida. De acuerdo con la Municipalidad de Guatemala, ambos eventos reunieron alrededor de 22.500 personas. La 42K inició a las 5 de la mañana, con la participación de 2.500 personas, quienes pasaron por puntos icónicos de la ciudad, como el Parque Eric Barrondo, el Hipódromo del Norte, la USAC, entre otros. El ganador de la primera maratón fue Williams Hulahook, con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 7 segundos. Le siguió Luis Carlos Rivero, con 2:33:02, y Melvin Sasso, con 2:34:33. Antes que nada, agradecido con Dios por permitirme hacer esta maratón, esta distancia madre del atletismo. Muy contento de haberlo terminado, sin duda alguna pues llevamos una preparación un poquito más de los 2 meses. Y bueno, pues es la primera maratón que corro y pues la verdad muy agradecido. En la rama femenina, la ganadora fue Sandra Rachón, quien completó la carrera con 2 horas, 40 minutos y 18 segundos, seguida de María de León con 2:58:52 y en tercer lugar entró Zulman Milian con 3 horas y 16 segundos. Estoy agradecida con Dios por darme esta oportunidad de correr esta maratón. Ahora estoy hiper contenta y la verdad bendecida con Dios y también a tiempo total por el apoyo. La verdad es muy bonito representar como es en estos maratones y también a tiempo total, buen trabajo. La 21K dio inicio a las 7 de la mañana y solo 1 hora después, Alberto González se coronó ganador. Le siguió Mario Pacay con 1 hora, 5 minutos y 16 segundos y solo 4 segundos después, en tercer lugar, entró José Carlos González. Bueno, pienso que fue muy difícil para mí esta competencia. Me sentí algo cansado, pero creo que todo el recorrido, porque los competidores se me fueron adelante, luego yo me fui y luego me alcanzaron y fue muy dura la competencia, pero gracias a Dios lo logramos ganar. En la rama femenina, la ganadora fue Viviana Aroche, con un tiempo de 1 hora, 14 minutos y 15 segundos. En segundo lugar, Heidi Villegas, con 1:14:45 y Teresa Lares, en tercer lugar, con 1:21:36. Contenta, emocionada, agradecida, porque atrás de esto hay un gran trabajo, hay muchas personas que pues están atrás apoyándome y claro, el triunfo es de todos. Debido al esfuerzo físico que requirieron ambas competiciones, los socorristas atendieron a varias personas que sufrieron lesiones y deshidratación. Con imágenes de Moisés Sheck y Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Felicidades a todos los corredores y vamos a continuar con buenas noticias porque Johnny Alexander Carías es el nuevo campeón mundial de la segunda división de Freestyle Super Bowl, el torneo mundial de habilidad con balón estilo libre más grande y prestigioso a nivel internacional y que tuvo lugar en Holanda. El guatemalteco Johnny Alexander Carías gana el campeonato de la segunda división del Mundial de Freestyle Super Bowl Holanda 2026. A continuación veremos algunos de los mejores momentos que demostró nuestro connacional en la primera fase. Carías logra avanzar a la segunda fase y estos fueron sus mejores momentos. Ahora veremos las mejores demostraciones que tuvo en la tercera fase. Minutos antes, al anuncio del campeón de la segunda división, Carías contiene la respiración y explota de emoción al escuchar su nombre.
Las imágenes que les mostramos fueron compartidas por Carías en su cuenta oficial de Facebook, donde, entre otras cosas, agradece a todas las personas que los apoyaron a sufragar los gastos para representar a Guatemala en la batalla que se llevó a cabo en Países Bajos. El Freestyle Super Bowl es el campeonato mundial de estilo libre de la WFFA, evento insignia y la mayor competición anual de esta disciplina. Para Noticiero Guatevisión, reporta Fernando Maxul. Y en la quinta fecha de la Liga Nacional, algunos equipos comienzan a tomar protagonismo, mientras otros siguen buscando reaccionar. Estos fueron los resultados y protagonistas que dejó la jornada. Quinta jornada de fútbol nacional dejó goles, emociones y resultados que comienzan a mover la tabla. Aurora y Suchitepeques protagonizaron uno de los duelos más intensos de la fecha. Aurora se quedó con una importante victoria en el estadio Cemento Progreso, tras derrotar 3-2 a Suchitepeques en la quinta jornada del torneo Apertura 2026. Los aurineros tomaron ventaja rápidamente al minuto 10. Carlos Monterroso aprovechó un rebote del arquero Joseph Delgado para marcar el 1-0. En el complemento, Aurora amplió la diferencia al 56, cuando José Vivas remató y tras el impacto en el travesaño, el balón picó dentro de la portería para el 2-0. Pero Suchitepeque reaccionó apenas 4 minutos después. Figo Montaño descontó al 60 y puso nuevamente en la pelea a los venados. Aurora volvió a golpear al 75, con Jorge Ticurú, quien marcó el 3-1 tras un tiro de esquina. Sin embargo, al 79, Frank de León anotó el segundo para Suchitepeques y dejó el cierre del partido lleno de tensión. Aurora resistió la presión en los minutos finales y aseguró 3 puntos importantes. Con esta victoria, los aurineros suman su segundo triunfo en el torneo, mientras que Suchitepeques continúa en el último lugar todavía sin conocer la victoria. Antigua pegó en el momento clave para llevarse la victoria en casa. Fajardo abrió el marcador al minuto 33 y Mazariego liquidó el encuentro en el tiempo de reposición. Comunicaciones no logró reaccionar y se fue sin puntos. Municipal impuso condiciones con solidez. Franco puso la ventaja al 22 y César Achil aseguró el triunfo con una anotación de penal al minuto 79. Xelajú se quedó sin respuesta para buscar la remontada. Festival de goles en el que Misco dominó desde el inicio con tanto de Martínez al 23, Leiner García al 25 y Pozuelos al 40. Guastatoya reaccionó con un gol de Ábalos al 55 y Contreras al 58, pero Bolaño sentenció el 4-2 definitivo al 90. Así terminó una jornada cargada de emociones en el fútbol guatemalteco. Los equipos ya piensan en la próxima fecha, mientras la lucha de los primeros puestos continúa cada vez más cerrada, informó Kevin Gordillo. Finalizamos así esta emisión agradeciendo que nos haya elegido para informarse. Les recuerdo que durante la semana hay más noticias a la 1 de la tarde y 9 de la noche. Doris Parada y yo los esperamos el próximo domingo a las 20 horas. Les deseo una excelente noche, que descansen.